bueno, sé que el Señor ya ha empezado a trabajar en algunos corazones. Me presento, soy el hermano Abel Pintos de la iglesia de Florencio Varela, edificando sobre la roca. Reciban los saludos de mi pastor Carlos Alberto Lando. Estamos sirviendo en ese ministerio, gracias a Dios, de alguna manera u otra, siempre ayudando a nuestro pastor, ayudando a la iglesia a que pueda seguir creciendo. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 1, versículos 47 al 53. Números, capítulo 1, versículo 47 al 53. Hoy quiero hablar bajo el tema condición versus convicción. Vuelvo a repetirlo para que vaya quedando grabado. Condición versus convicción. Ahí está, a ver, ahí se me ve mejor. Condición versus convicción. Números capítulo 1, versículos 47 al 53. La palabra de Dios dice así en el nombre del Señor Jesús. Desde el otro lado, antes de empezar, quiero que vayan comentando ahí en el chat, que vayan poniendo condición versus convicción. Números capítulo 1, versículos 47 al 53 dice así: Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de entre ellos, entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. Amén. Hoy quiero hablar bajo el tema, como lo dije recién, condición versus convicción. Cuando nosotros vemos a Dios tomando este tipo de decisiones importantes, una decisión importante que va a transcurrir con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, pone a estos hombres, a esta tribu, la tribu de Leví, los levitas, lo pone en un cargo especial del templo. Nos llama la atención cuando Dios da una honra a ciertos hombres porque algo habrán hecho, en algo habrán llamado la atención de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué puso Dios a los levitas? Entonces, si nosotros vemos, los puso sobre todo el testimonio del tabernáculo, sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que pertenecían al mismo, sobre todos sus enseres, y ellos tenían que servir en el tabernáculo y acampar alrededor de él. La palabra de Dios dice, para que la ira de Dios no toque a la congregación. Fíjese eso. Y cuando la gloria de Dios se movía, Dios no quería que nadie toque el tabernáculo o el templo, sino solo los levitas. Tenían la urgencia de desarmar el templo, trasladarlo, volverlo a armar. Y si alguien se acercaba al templo que no era de la tribu de Leví, iba a morir, y solo ellos, los levitas, tenían que guardar el templo. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto muy importantes para Dios. ¿Cuántos dicen amén desde el otro lado y van apoyando con un emoticón desde allá de una reacción, como se le dice también? ¿Por qué se volvieron tan importantes los levitas? ¿Por qué? Porque ellos tenían convicciones diferentes a los de las demás. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 32, vemos a Moisés descendiendo del monte Sinaí con los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Pero el pueblo estaba adorando a un becerro de oro que ellos mismos habían fabricado. ¿Cuántos me dicen amén desde el otro lado? Ellos habían agarrado los arcillos de oro, habían empezado a poner todos esos utensilios de oro que traían de Egipto, que los vecinos le habían dado, dice la palabra de Dios, y dice que se los entregaron a los israelitas. Bueno, todo ese oro lo empezaron a fundir y empezaron a construir un becerro de oro, el cual a ese becerro de oro le pusieron Jehová. Cuando Moisés baja
empieza a ver todo este desorden religioso de adoración que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Entonces es la primera vez que de un solo golpe un hombre rompe los 10 mandamientos, que es Moisés, quiebra las tablas de la ley porque quería mostrar la gravedad del pecado del pueblo de Israel. Pero no debemos juzgar apresuradamente este comportamiento. ¿Por qué? Porque esa generación que había crecido en Egipto era una generación muy, muy nueva. Era una generación que solamente había conocido lo que eran los holocaustos de los egipcios. Solamente la única manera que ellos sabían y que conocían de adorar era la adoración de los egipcios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros empezamos a ver en Éxodo capítulo 32, versículo 25, solamente estoy en la introducción, nos dice que Moisés vio al pueblo desenfrenado porque Aarón lo había permitido, y escuche esto, para vergüenza de sus enemigos. Los comentaristas dicen que ellos estaban desnudos porque la única forma de holocausto que esta generación tenía en su mente era la que los egipcios ofrecían a sus dioses. Y cuando los egipcios ofrecían cánticos a sus dioses, ofrecían cultos, ellos se desnudaban por completo. Entonces, para reafirmar este texto, nosotros vemos que la palabra de Dios dice que ellos se habían despojado para vergüenza de sus enemigos. Fíjense que ellos están desnudos, el pueblo de Israel adorando a un becerro de oro, y ellos estaban desnudos porque era la única manera que ellos conocían de adorar. Pero cuando nosotros vemos a Moisés, el caudillo de Dios en ese momento, ve toda esa vergüenza, rompe los mandamientos escritos por Dios para mostrar la gravedad de su pecado y se puso en la puerta del campamento e hizo una pregunta muy importante, que es la pregunta que va a resonar en nuestro ser, en nuestro inconsciente, en nuestro corazón. Y él dijo: quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los hijos de Leví. Quien esté por Jehová, cuando el caudillo de Dios preguntó, quien esté por Jehová, póngase junto a mí, los únicos que se pusieron junto al caudillo de Dios fueron los de la tribu de Leví. Los únicos que se pusieron fueron los levitas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, vemos en el capítulo 32, versículo 27, para ser más específico en esta noche, la palabra de Dios dice: Moisés, cuando vio que los hijos de Leví se pusieron a favor de esa pregunta y el pueblo no se movió, les dijo a los hijos de Leví: poned cada uno su espada sobre su muslo. ¿Saben qué, mi hermano y mi hermana? No sé en qué condición estás viviendo en este momento, qué condición te está amedrentando, pero no sueltes la espada, aférrate a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba en una condición religiosa de adoración, pero lo único que estaban vestidos es los levitas. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros vemos al caudillo Moisés diciéndole a los levitas, pongan su espada en su muslo, yo no veo a los levitas en ese momento volviéndose locos buscando sus espadas, desesperados y haciéndolo apresuradamente. No lo vemos nervioso, no los vemos desorientados como quien anda tanteando buscando la cosa. Al contrario, ellos estaban enfocados, tenían sus espadas en sus manos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Eran los únicos que estaban armados, mientras todo el pueblo de Israel estaba adorando a un Dios creado a su imagen y a su semejanza, a un Dios que ellos habían creado con su propia imaginación. Los únicos que estaban bien armados y estaban vestidos eran los levitas. Ellos eran los únicos que, mientras el pueblo estaba despojado de su ropa para vergüenza de sus enemigos y estaban expuestos militarmente. ¿Por qué digo esto? Porque si las naciones extranjeras venían en ese momento a hacerle guerra al pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a perder. Pero siempre hay alguien que está bien armado y siempre hay alguien que está preparado. Y en ese momento eran los levitas. ¿Cuántos me dicen amén a eso?
¿Saben qué? Los levitas no se estaban volviendo locos buscando las espadas. Moisés no le dijo, tomen sus espadas, como que las espadas pueden haber estado tiradas. No, ¿saben lo que dijo Moisés en ese momento? Tomen sus espadas, esas espadas que habían tenido por mucho tiempo, esas espadas que los habían ayudado a tener las victorias sobre pueblos extranjeros. ¿Saben qué? Toma aquella arma que te ha dado victoria hasta el día de hoy, aquellas armas que te han mostrado la victoria hasta el día de hoy, síguela teniendo. ¿Saben por qué digo esto, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, jovencito, adolescente que me están escuchando en esta noche? Porque mientras el pueblo de Israel estaba desnudo, ¿saben qué? Había una parte de ese pueblo que se mantenía con sus condiciones firmes, con sus convicciones fuertes. ¿Saben qué? A ellos las condiciones decían, vengan, vamos a adorar a un becerro de oro, vamos a hacer cualquier cosa, pero ellos dijeron, no, me voy a mantener santo, me voy a mantener casto y me voy a mantener puro para mi Dios. Ellos, las condiciones que ellos estaban viviendo en ese momento nunca afectaron sus convicciones. Mientras el pueblo estaba haciendo sacrificios y holocaustos a un Dios que su imaginación había creado y estaban desnudos, ellos se mantuvieron íntegros para la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras hay una generación que estaba entregada al mal, ellos se mantuvieron firmes en lo que ellos creían. ¿Saben por qué? Porque no había hasta ese momento. No había ninguna escritura que decía algo en contra de la desnudez. No había ninguna escritura que hablaba en contra de adorar dioses paganos. ¿Saben por qué? Porque hasta ese momento no estaban escritos los 10 mandamientos. De hecho, el único que los ve en esa secuencia es Moisés. El pueblo no había visto los mandamientos, pero ¿saben qué? No había un mandamiento que decía no adorarás a dioses falsos, no adorarás a estatuillas, no adorarás a estampillas. No estaba la ley en ese momento, pero ¿saben qué? Hubo una ley que estos muchachos, los levitas, tenían, no escritas en una pared, estaban escritas en su corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Habrá alguien que diga en esta noche, Señor, no te quiero servir por lo que alguien me dice, no te quiero adorar por lo que alguien canta, no te quiero servir por lo que alguien me está instruyendo, Señor, yo te quiero servir de corazón, no porque hay algo escrito que me está diciendo que lo haga, sino porque hay algo escrito solamente en mi corazón. Yo no me he visto así y glorifico a Dios porque alguien me lo dijo, yo alabo a Dios porque lo siento en mi corazón. Yo no ando cantándole al Señor las 24 horas del día porque alguien me está diciendo cantale, no, yo le canto al Señor porque lo hago de corazón. No hay alguien que me lo está diciendo, es el corazón que me lo está dictando. ¿Cuántos dicen amén? Cuán importante son las convicciones en este tiempo, porque el pueblo de Israel estaba condicionado, las condiciones y la mayoría sabe qué decía. Vamos a adorar al becerro de oro. ¿Qué es lo que está diciendo la mayoría hoy en día? ¿Qué es lo que está diciendo la sociedad hoy en día? Pero ¿saben qué? Los levitas dijeron, ustedes hagan lo que quieran, alaben a Dios como quieran, ustedes adoren ese becerro criado, esa imagen como quieran, pero ¿saben qué? Nosotros nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. ¿Cuántos me dicen amén? Y no me voy a mantener firme solamente porque la Biblia me lo está diciendo. Hay alguien que me lo dicta dentro de mi corazón. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Por qué es tan importante este mensaje del cual Dios nos está hablando en este tiempo y en esta noche? Porque vivimos en una sociedad en donde ser homosexual, transexual está bien, en donde todo lo que todos piensan está bien, estamos pensando diferente, pero ¿saben qué? Está bien lo que vos pensás y está bien lo que yo pienso. Estamos viviendo en esas condiciones vivimos, en las condiciones de nuestra sociedad. Pero hay una condición, una convicción dentro de nuestras vidas, que aunque al mundo le esté diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, nuestra convicción sabe que es pecado y que no es pecado. Sabe lo que es santo y lo que no es santo. ¿Saben qué? El pecado seguirá siendo pecado y el Señor seguirá siendo Dios. El pecado seguirá siendo pecado y nosotros nos mantendremos santos con nuestras convicciones. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Son nuestras convicciones
aquellas cosas que hemos aprendido en el camino del Señor, las que deben influenciar al mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Con nuestro estilo de vida diferente, debemos influenciarlos a ellos desde nuestra perspectiva, desde nuestras convicciones, desde nuestras pasiones. Debemos influenciar al mundo en el que vivimos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 33, conocemos por esa historia en Hechos cómo el apóstol Pablo conoció a Timoteo. También vemos que pasan por Filipos y bautiza a Lidia y a toda su familia. La participación de una muchacha, también la notamos ahí, una muchacha con espíritu de adivinación. También lo notamos en Hechos capítulo 16. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que me están siguiendo desde el otro lado. Y Lucas nos cuenta que en ese momento los amos de esta muchacha, esta jovencita, se enfurecieron. ¿Saben por qué? Porque se enfurecieron porque el apóstol Pablo había reprendido el espíritu de adivinación que había en esa muchacha. Ya empezó a influenciar con las cosas que él tenía, pero ¿saben qué? Los amos de esa muchacha se empezaron a ocupar del legalismo romano delante de los magistrados porque para ese entonces, escuchen bien esto, porque para ese entonces predicar una religión que no estuviera en concordancia o no estuviera en armonía con el imperio romano, eso era una ley que se podía presentar, y ¿saben qué? Se podía presentar a manera de juicio. No cualquiera podía presentar el cristianismo. No, el cristianismo no estaba, como diciendo, por así decirlo, una religión legalizada. Cualquier religión que no sea romana era penalizada para ese entonces, pero Pablo y Silas hace tiempo venían predicando el evangelio, pero cuando vieron que su economía estaba afectada, ¿saben qué? Estos amos empezaron a ir en contra de Pablo y el profeta Silas, porque la Biblia dice que Silas era un profeta. Entonces, los meten presos, digan conmigo, condicionaron, los meten en el calabozo de más adentro. Los comentaristas dicen historiadores dicen que el calabozo de más adentro, dicen que estas clases de celdas estaban llenas de pestilencias, hacía mucho frío y a causa de la humedad que había en ese entonces, dice que las cadenas se iban oxidando y también estaban excluidos de la luz. Entonces, ¿saben qué vemos ahí? A un Pablo y a un Silas condicionado. ¿Saben qué? Muchas veces nuestras situaciones van a estar condicionadas por cuatro paredes. Nuestras condiciones van a ser muy diferentes a nuestras convicciones. ¿Cuántos me dicen amén? Para más condición, le pusieron el cepo en los pies para que ellos no se movieran. Pero hay una palabra muy importante ahí, que mientras los demás estaban durmiendo, dice que el apóstol Pablo y el profeta Silas a medianoche se empezó a escuchar una alabanza. La palabra de Dios dice, pero a medianoche, gloria a Dios. Porque ¿saben qué? A medianoche no todos cantan, a medianoche no todos oran, a medianoche no todos buscan al Señor, a medianoche normalmente se duerme, a medianoche nadie se ocupa de cantarle a Dios, pero esos dos muchachos a medianoche, mientras todos estaban durmiendo, dijeron, con el cepo en nuestros pies, con la cárcel llena de frío, con la humedad de nuestras cadenas y lleno de pestilencias alrededor, condicionado, vamos a cantarle a Dios igual. Gloria a Dios por esos jóvenes y jovencitas que todavía viven en una sociedad condicionada, pero estás diciendo, en medio de esta condición, yo tengo una convicción. Y esta condición puede parecer muy grande, pero hay una convicción que es mucho mayor y es eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice que cuando ellos empezaron a cantar, dice que las cadenas de los presos se cayeron y las celdas se abrieron. El carcelero, al ver esta situación, jóvenes y jovencitas, varón, dama que me está escuchando, al ver esta situación, el carcelero, ¿saben qué? Porque dice que él se quiso quitar la vida, porque la ley decía que si un preso escapaba, el carcelero pagaba con la vida de ese preso. Y cuando estaba a punto de matarse, entró el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué entró el propósito? Porque en medio de una condición se mostró una convicción. Repita eso conmigo. En medio de una condición se mostró una convicción.
entró el propósito. ¿Y saben qué? Cuando se estaba por quitar la vida este carcelero, entró el propósito de Dios por el apóstol Pablo y el profeta Silas. Y el carcelero les hace una pregunta. El apóstol le dice, no te quites la vida, no te quites la vida, nadie se ha escapado, estamos todos aquí. Entonces el carcelero, a ver ese milagro, que había logrado una alabanza en medio de una condición por una convicción más fuerte, dice que el carcelero hizo una pregunta que todos nos hicimos en alguna vez con desesperación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo se levantó con esa convicción. Él podría haber dicho, oh, yo estoy en una cárcel fría, estoy en una cárcel llena de pestilencia, con el cepo en mis pies. Está bien, se cayeron las cadenas, Señor, pero yo no merezco esto. Tenía las excusas perfectas para renunciar a su llamado. Tenía las excusas perfectas para renunciar a su propósito. Yo vengo bajo la unción del Espíritu Santo a hablarle a alguien en esta noche. No renuncies a tu propósito. No renuncies a tu llamado por las condiciones que te están rodeando. Las convicciones que tienes dentro de tu corazón son más fuertes que las condiciones que estás viviendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos me dicen amén a esta palabra? Pablo, no te limites por las condiciones que te están rodeando. ¿Cuántos me dicen amén a esto? La condición de Pablo no limitó a predicar el evangelio. Muchas veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada para Dios porque las condiciones no nos permiten hacer ciertas cosas. ¿Y saben qué? Y escuchen bien esto. Y empezamos a claudicar en nuestro mensaje, empezamos a claudicar en nuestra vida espiritual, en lo que podemos dar y en lo que no podemos dar. Y empezamos a decir, cuando esté bendecido, voy a predicar de la bendición. Cuando esté sano, voy a predicar sanidad. O cuando sea libre de mi condición, voy a predicar la libertad. Y no es así. No es así. La palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Quizás en este tiempo no ves tu bendición, pero igual predica que Dios bendice. Quizás en este tiempo no estás sano, igual predica que Dios sana. Que tu condición nunca te impida levantar el nombre de Jesús bien en alto. Ya voy a ir cerrando con esto. Y hay una frase que me encanta decir esto. Las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. Las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. Repita eso conmigo. Las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. ¿Por qué? Debemos ser cautelosos porque las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. A veces recibimos la bendición y nos sentimos alegres y contentos y todo fluye. Pero quizás nos dicen una palabra de descrédito, algo que nos ofende y se nos va la alegría. ¿Por qué? Porque era una condición que generó una emoción pasajera. ¿Dónde lo vemos esto? Mateo capítulo 21. Es la entrada triunfal y todos, ahí vemos una multitud numerosa que tendían sus mantos para que Jesús pasara, otros cortaban ramas y las tendían en el camino para que Jesús pasara como rey, chicos. Y todos gritaban, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Mateo capítulo 28. Vemos la misma multitud, al mismo pueblo, diciendo, crucifíquenle. Querían que lo mataran. De capítulo 21. Y escuche esto porque acá se va a dar cuenta que hay una condición de alegría y todos muestran a Jesús como un rey y hay una condición de juicio y todos muestran a Jesús para que lo maten. Porque las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. Desde el capítulo 21, que es la entrada triunfal, hasta el capítulo 28, que es la crucifixión, solamente habían pasado 4 días. 4 días. Porque las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras. Cuando alguien vive de condición, si le falta algo, vive triste. Cuando alguien vive por convicción, si le falta algo, vive alegre. Porque siente que no le falta nada. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, vamos, yo escuchaba recién al hermano Damián
entrar con este versículo de introducción, que era uno que yo había colocado en este mensaje. De hecho, fue uno de los últimos versículos que coloqué en el mensaje del cual Dios me estaba hablando. Hablaba de Habacuc, que era un hombre con convicciones, porque él empezó a decir, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas. Repita eso conmigo, y en mis alturas. Habacuc, pero te falta todo. La higuera no florece, la vid no da fruto, no hay producto del olivo, las vacas o las ovejas no hay, no hay ovejas en la majada. ¿Cómo puede decir con todo esto yo me alegraré? Porque él no vivía por la condición, él vivía por la convicción. Cierro con esto y concluyo el mensaje acá. La historia de Josafat, para que veamos la importancia de las convicciones de los levitas, cómo fueron poniendo su vida, cómo fueron estableciendo su vida en lugares de privilegios. Si vemos y estudiamos la historia de los levitas, nunca vamos a ver a un levita mendigando, a un levita sufriendo, no. Siempre vamos a ver a los levitas en lugares de privilegios. Empezamos el mensaje poniendo a los levitas en el tabernáculo. En la historia de Josafat, segunda de Crónicas capítulo 20, cuando Moab y Amón se juntaron para ir contra Judá, que era el rey Josafat, Josafat humilló su rostro para buscar a Dios en ayuna. Mientras todo Judá buscaba el rostro de Dios, llegó la respuesta. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y saben qué? El Espíritu de Dios vino sobre Jaasiel, que era uno de los hijos de Zacarías, y le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Entonces Josafat empieza a armar el ejército y escucha a alguien que le dice, Josafat, pone a los levitas primero. Y uno podría entrar en la condición de los levitas, porque para ese entonces los levitas ya no portaban espadas, ya no eran hombres de guerra, eran hombres que estaban en el tabernáculo de Dios, eran hombres que ministraban las cosas de Dios. Entonces, después de eso, pensaríamos que un Dios como el nuestro, que nunca perdió una batalla, pensaríamos que va a poner en la primera línea de batalla, pondría a los más habilidosos, a los que estaban armados, a los que tenían experiencia, a los que se habían preparado para esa guerra. Pero no. Sin embargo, la primera línea que Dios pone es a los levitas. Ellos no tenían armas, ellos habían dejado sus espadas porque su ocupación ya eran otras, sus vestiduras era un vestido enterizo con un turbante blanco para mostrar su santidad delante del pueblo. No tenían un cuchillo o arcos o flechas, habían dejado las espadas. Dios lo puso en un lugar de privilegio al principio y los puso en un lugar de privilegio al final. ¿Por qué digo esto? Porque aún los levitas, no teniendo armadura, no teniendo espadas, ¿saben qué dicen los historiadores? Que los levitas guardaban tanto la pureza y la santidad que cuando el pueblo de atrás, que eran los guerreros que habían estado preparados, dice que los levitas sacaban sus turbantes. Siento a Dios en este momento. Dicen que los levitas sacaban sus turbantes y mostraban su cabellera larga porque era el pacto que ellos habían hecho con Dios de no pasar navaja por su cabeza. Entonces, cuando los soldados veían a aquel pueblo en la primera línea de batalla, sabían que iban a ganar, se sentían inspirados. ¿Saben por qué? Porque decían allá adelante, en la primera línea de batalla, hay una línea que nunca se movió por las condiciones, que siempre tuvo por la convicción. Hay una línea ya primero que ha estado buscando a Dios, que se ha guardado para Dios, que se ha guardado en santidad. Hay una línea de batalla que no está por las condiciones y está por las convicciones. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Cierro con esto. La palabra de Dios nos habla que a causa de las convicciones, en Hebreos específicamente, el capítulo 11, versículos 33 al 34, nos dice que por sus convicciones conquistaron reinos, evitaron filos de espadas, hicieron justicia, sacaron fuerza de la debilidad, alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batallas, taparon bocas de leones, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y apagaron fuegos
impetuosos, porque no estaban renegados a vivir en la condición. Ellos estaban aceptando vivir por su convicción. Todos aquellos que en esta noche han escuchado el mensaje de Dios para sus vidas, que podamos desde hoy en adelante marcar un antes y un después en nuestro corazón, que empecemos a decir, yo no vivo por la condición que se me está generando alrededor, yo vivo por la convicción que tengo en mi interior. Que Dios les bendiga grandemente, chicos, y que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Dios les bendiga grandemente a todos.